México. Ya estoy discutiendo con Pablo Secada de otro tema antes de entrar a nuestro tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, y veo que sigue peleándose por el Twitter ahí con los con los de la campaña. Con los de la campaña y con los regidores. Que las prioridades no son las mismas. Bueno, esta semana hubo eso, ¿no? Que efectivamente se ha aprobado un aumento del presupuesto porque viene la emisión del bono. Y el pedazo más grande se va a parques, ¿no? Claro. Y lo que reclamábamos nosotros es que el pedazo más grande se fuera a Barrio Mío, ¿no? Claro. O sea, las escaleras, los muros, ¿no? Y complementario a Barrio Mío porque no estaba en discusión, sino solo la parte de inversión. Ajá. El programa que han armado que se llama Anemia Cero, ¿no? Sí. Pero usted sabe que ese programa, por ejemplo, Anemia Cero, no es popular. No. Es importantísimo. Sí. Yo también creo igual que usted, igual que la alcaldesa. Pero cuando tú luchas para que no haya anemia en Lima, como la gente no lo ve, y es un programa que va para niños, sí, no tiene ninguna importancia. No hay cemento, pues no hay cemento. Lo que pasa al final es que Ana Zucchetti, que es la presidenta del Servicio de Parques, hace su trabajo. Claro. Tiene un plan y lo está ejecutando. Entonces a ella le dan dinero y lo mete de acuerdo al plan. Claro. Mientras que en Barrio Mío es más difícil. Barrio Mío tiene que coordinar con COFOPRI, con CEDAPAL, con el alcalde distrital, ¿no? Y además es un programa más joven, ¿no? Claro. Nosotros reclamamos algo parecido a Barrio Mío desde el 2011 y recién se está haciendo, ¿no? Claro. Entonces ese fue el debate, ¿no? Lo que pasa es que a Susana todavía pues hay gente que la tiene en la mira, ¿no? Y cualquier crítica, sea una crítica seria o sea pues alaraca, suscita pues 3 días de Twitter, ¿no? El plan de medio fue pues una cosa loca. O sea, hasta ahora siguen haciendo lío con el plan de medio. Claro, que lo único que necesita la señora es tener alguna publicidad, porque no la tuvo, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo el primer año. La única crítica que me parece válida es que la justificación de Diario 16 y la primera fue bien pobre, ¿no? Sí. Y sin justificación se bocharon a Perú 21. Ahora, la idea ahí al final es, qué interesante que una entidad del Estado discuta públicamente su plan de medios. Bueno, ¿cómo me gustaría a mí que la presidencia del Consejo de Ministros, y hubieron mentira y los media, ministerios, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Congreso discutiera su plan de medios? Hay regidores que dijeron que eso era ilegal, o sea, empezó, lo que yo creo que ha marcado lo del plan de medios es el comienzo de la campaña, la verdad. No, hay regidores que ya están pensando en que van a candidatear, ya están perfilando candidaturas, ¿no? Los accesitarios pueden, ¿no? Los accesitarios pueden, sí. Candidatear. Sí. Algunos van a candidatear. Sí. Pero viene pues toda una movida, ¿no? Dicen que Philip Butter, Fernán Altuve, Castañeda, que está pensándolo, Curi, si pudiera. Quiere ser alcalde en 2014. Sí, por y supuesto. Se lanzó acá, por supuesto, conmigo. Entonces, yo digo que él inició este tema porque dijo que era ilegal, ¿no? Claro. Y después explicó claramente que no era ilegal, que era legal. En absoluto. Bueno, vamos a nuestro tema, la necesidad de tener un servicio civil. Sí. Fíjese, una de las primeras veces que yo trabajé en Reforma del Estado, en el año 91, fines del 91, principios del 92, con el doctor de Lucero, y hablábamos de reforma del régimen laboral. Luego, cuando me convocaron en el 95 o 96, que habían facultades legislativas, el tema central era la reforma del servicio civil. Esto tiene 20 años de atraso, solo para empezar. Luego se ha hecho mucho, porque efectivamente Servir es una buena institución. Se hizo la ley marco para la reforma del Estado, donde se incorporan algunos de estos criterios. Pero esto, que es lo central, ha merecido una cantidad de críticas brutales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Es como si hubiera un grupo de gente que se resiste al cambio. A ver, para empezar, para que la gente ponga esto en contexto, esta es la reforma que ha propuesto este gobierno. Así es. Es una reforma muy importante. Y un gobierno que está con problemas de confianza empresarial, que se ha caído a 54 puntos sobre 100 y va a estar en 77, 78 con Alan y en 67 con este gobierno. Claro. Y eso, que suena a unos numeritos raros, predice la inversión que a la vez te lleva el crecimiento a 6,5, 7 o a 5. Así ¿no? Es la gran diferencia. Claro, esa es la que va a marcar esa diferencia, ¿no? Lo que se ha propuesto y lo que ha salido en la Comisión de Presupuesto, que sí efectivamente no es usual, yo lo hubiera mandado a la Comisión de Economía en realidad, claro, es bastante razonable. Es que los 900.000 empleados públicos que no están en regímenes especiales, porque hay otro 500.000 que está o en el ejército, o en la policía, o en el personal penitenciario, o en el Poder Judicial, o en la salud, o en la educación. Así es. Todos los otros, que son un montón, son municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etcétera,
en esencia pasen por un proceso de evaluación y se les dé incentivos si es que cumplen con los resultados. Lo que hay que explicarle un poco a la gente para que entienda, porque esto no se entiende cuando no se conoce el sector público. En el sector público, imagínense ustedes que hayan varias tribus, Sí. pero todos trabajan juntos. Usted puede tener en una oficina una persona que tiene régimen laboral privado, Sí. una que está por honorarios profesionales, otra que es CAS y otra que antigua, que tiene un nombramiento de la Ley de Servicio Civil antigua, ¿no es cierto?, del 276. Y los cuatro trabajan juntos. Sí. Uno tiene estabilidad laboral privada, otro no Con tiene. esquemas completamente diferentes. Completamente De diferentes. todo hay gente buena y mala en todos lados, pero en el MEF lo clásico era que las amanecidas eran con los CAS. Claro. ¿No? Los de contratos. Claro. ¿No? Mientras que los nombrados marcaban su tarjeta, se iban y se acabó. Así ¿no? es. Entonces, Entonces, ¿qué pasó para que la gente entienda, ¿no? En el año 82, 83, 84, cuando sale la ley del servicio civil, porque la anterior venía en la época de Benavides, creo, ¿ya? Sí. Es una cosa antiquísima. Sí. Se dijo, ya, van a haber dos categorías, los nombrados y los contratados. Sí. Los contratados son eventuales, eventualísimos, ¿no? Y los nombrados entran por concurso. Sonaba súper bien, sonaba estupendo. Y la ley tenía una idea que lamentablemente hasta hoy está inscrita en el alma de todo funcionario público, que es la homologación, que no sirve absolutamente para nada. para nada. Entonces, ¿qué pasó? Todo el régimen se perforó. Se superperforó, ¿no? Se superperforó. Bueno, después no hablamos de los de... Yo he trabajado como fondo de apoyo gerencial, me llamaba, creo yo, ¿no? Claro, porque tú eras por PNUD. Claro, que es dinero que el Perú le da al PNUD, que a la vez contrata personal de confianza, ¿no? Exactamente. No tienes estabilidad, no Nada, tienes nada. ¿no? Tienes un mejor sueldo, pero Sí. no tienes nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa en el Estado entonces? En el Estado pasa que el esquema de incentivos para el empleado público es un desastre. Ah, claro. ¿No? Entonces, como resultado de esto, en parte, porque no es el único problema, tenemos los problemas que tenemos en infraestructura, en innovación, en educación y en salud, que son nuestros principales problemas. Y también problemas de justicia, ¿no? Porque tú no puedes tener... justicia, efectivamente. digamos, tú no puedes tener un trabajador CAS que en realidad trabaja hace 10 años, que no... Primero se llamó Servicios No Personales y ahora se llama CAS, que no está temporalmente, está hace 10 años. Sí. Y no tiene, como decía Augusto Ferrando, no tiene nada. Son 12 sueldos al año, no tiene vacaciones, Nada. no tiene STS, lo despiden con una cartita que dice el jueves venció tu contrato, ya no te lo Claro. renovamos. Y también el otro tema, es decir, el trabajador público 276 nombrado, ¿ok?, en un ministerio que tiene 30 años de servicio, se va y no tiene CTS. Cero. O sea, 40 soles por año, creo que le dan... Sí, tiene un tope. 42 soles creo que es en total lo que saca por 30 años, tiene porque un es tope. un sol por año. Entonces, lo que quieres es un esquema de incentivos razonable. Y más o menos parecido para todos, además. Más o menos parecido no para homologado, todos. pero parecido para todos. Mira, Singapur es bien bonito. Singapur te dice, si el privado que ocupa tu puesto en cualquier empresa privada gana 100, tú ganas 90, creo que, Claro, 10% de con menos, descuento. nada más. Entonces, el gerente de Petroperú Claro. ganaría un sueldo equivalente al gerente de una petrolera privada. Así es. El gerente de Qualiwarma, que hemos estado discutiendo, ganaría como un megaprograma de alimentos privados que en esencia no hay. No hay. ¿No? Y Pero así, debería irías dando sueldos Pero tú- mejores, pero tú- irías evaluando. Claro, pero te diría el MEF, eso es imposible de pagar. No tenemos plata. Lo que quieras. Me parece refiero lindo, pero a no el tenemos. otro extremo, digamos, el extremo de evaluación. Ahí, ¿sabes quiénes te evalúan? Empresas de recursos humanos privadas. Nueva Zelanda tenía un sistema en los 90 que era bien eficiente. Tenía 500 funcionarios de primer nivel, 500 nada más. Que era su senior management. Que esos entran en ese régimen. Que esos entran en ese régimen y todo lo demás es idéntico al sistema privado. Sí. Idéntico al sistema Sí, privado. sí, sí. Los mismos beneficios que el sistema privado, todo lo demás se contrata por sistema. Ahora, tú tienes, digamos, lo que pasa es que la lógica del sector privado que se ha introducido en el sector público no necesariamente es la mejor. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, los trabajadores del Seguro Social están en el régimen laboral privado. Entonces, cuando el señor presidente del Seguro decidió renunciar, dijo, no, perdón, yo no estoy renunciando, me van a cesar. Entonces, como me cesan, me tienen que pagar por estabilidad laboral 12 sueldos. 12 sueldos. Y esa es una corruptela en el sector público. Todos los que tienen régimen laboral privado le dicen a su jefe, Renúnciame. mira, renúnciame, bótame. Ya yo me estoy yendo, pero bótame para cobrar la indemnización. Entonces, en el sector privado esa corruptela es imposible porque el empleador va a cuidar su plata. En el sector público no. Pueden ir hasta con una alita a medias con el empleado. Quisiera poner un ejemplo de un esquema de incentivos laborales que funciona, que es el Banco Central.
Así es. El Banco Central contrata... Vamos a guardar el ejemplo del Banco Central Ya. porque me piden un corte, pero regresamos con eso. Seguimos con Pablo Secá y estamos usando la experiencia del BCR. ¿Cómo funciona? BCR tiene un curso de verano. Sí. ¿No? Al curso de verano vienen los mejores de Perú, por ejemplo Roberto Chang, viene Norman Loaiza, que trabajan fuera, y vienen argentinos, brasileños, españoles, viene gente de todos lados. Eligen a los mejores de las universidades, de todas las universidades del Perú, chiquillos de Cajamarca, Cusco, Puno, de todo el Perú, y les dan el curso. Los mejores del curso tienen inmediatamente una oferta del Central. Y esa oferta típicamente es una oferta comparable a la de, por ejemplo, el mejor banco o la mejor consultora. Ah. Si los chiquitos quieren, entran o a finanzas o a macroeconomía ¿Ya? y arrancan una carrera en la que el Central eventualmente les da financiamiento para estudiar doctorados, Sí, maestrías, y todos regresan. Entonces, el Central, cuando uno va pues a Puno, Ajá. en la oficina del Central de Puno hay gente primera, que está metida en Puno hace 15 años y que se conocen los principales proyectos, ¿no? Los movimientos comerciales, etcétera. No, además, ese sería un poco el ejemplo que tú pusiste para los funcionarios de alto nivel. Exactamente. ¿No? Funcionarios a los que se le ofrecen becas de muy buena categoría y sueldos competitivos. Y todo lo que es administrativo se podría contratar con un régimen similar al laboral privado, pero salvaguardando estos problemas de estabilidad en el cargo, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que pasa en el sector público? También es cierto que hay finalmente un tema político. Lamentablemente la tecnocracia no siempre se respeta de gobierno a gobierno. Entonces llega un nuevo presidente y vota al personal administrativo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en algún momento no tenía nadie que pudiera hablar con cooperación. Exactamente. Ni con los multilaterales, porque la gente que sabía trabajar con ellos la habían votado a toda. ¿No? Claro, porque son puestos bien sexys, ¿no? Son puestos muy bien pagados, viajan. Exactamente. Entonces, esas salvaguardas. Ahora, se ha dicho que la norma, y tú has publicado hoy día un artículo en el IPE que me parece importante, que la norma viola la estabilidad laboral, viola la negociación colectiva, viola la libertad sindical. Los convenios de la OIT. Y que la OIT la habría criticado. Yo he leído la norma, igual que tú, no encuentro eso, pero de repente estamos equivocados. Yo he hablado con gente de la OIT, me dicen que no es cierto lo que están diciendo en el Congreso. Entonces, acaba me parece muy bien que el gobierno ponga esta ley en la mesa. Me parece que han hecho un trabajo decente, un buen trabajo. Me parece que esta ley haría mucho más por la confianza que el paquete de 7 medidas, por ejemplo, que como decía al comienzo no ha conseguido voltearla. Que siempre, cuando me dicen las 7 medidas, no sé cuáles son. Sí. Pero la acción política ha sido paupérrima. Claro, pues. El Congreso tan fragmentado y sin instituciones políticas reales, tú tienes que llegar al final con la ley, después de que has hecho un trabajo con líderes de opinión, con líderes políticos, es un trabajo en el que has previsto todas estas críticas para salir muy contundentemente a enfrentarlas. Ahora, yo te digo una cosa, en mi experiencia personal, esta ley no se aprueba en el Congreso, se aprueba por decreto legislativo. Sí, yo creo que no va a pasar al final. No, porque tiene que ser con facultades. Claro. Lamentablemente, mira, cuando se aprueba en el Congreso, hasta los que trabajan en el Congreso tienen preocupación. Bueno, la primera cosa... Hasta el que lleva el café. La primera cosa que el Congreso le pidió al MEF en la negociación de esta ley es sácame de la ley. Claro, pues. No, yo soy diferente, no Claro. quieres que te la apruebe, yo soy un bicho raro, ¿no? Por eso, entonces, es como aprobar pues la revocatoria de los congresistas. Pero, O sea, pero si es vas por muy el camino difícil, claro, tu acción política tiene que ser impecable. Impecable. Y ha sido pues un desastre. Mira, la última Han dejado vez, que esta ley claro, dé votos en el la Congreso, última que vez Johnny que se Lescano hizo- los pare de cabeza Sí. con unas críticas digamos, la última vez que se hizo pueriles. algo importante en materia laboral pública en el Perú fue la modificación de la Constitución para la 2530, Sí, que fue modificación constitucional, ¿ah? sí. Y ahí hubo un concierto nacional donde le decían a la gente de la 2530, lo único que están pidiéndote es que pongas un tope y eres jubilado. Ya, pero esa ley es justamente un ejemplo de buen trabajo político. Se hizo magnífico. Se trabajó con la gente de la ONP, la gente del MEF, el Congreso. Y los propios congresistas tuvieron que votar contra su 2530. Pero Rosa María, fue un milagro. yo me acuerdo de haber ido con una hoja de papel en 2 caras en que decía por qué es la ley y después salían los nombres de los 42 congresistas que tenían cédula viva. Claro. Y era básicamente, esta es la nota de prensa que va a salir mañana si votas contra la ley. Así es. O sea, que ahí está tu nombre, tu foto y tu identificación de la ONP, agárrate, ¿no? Y aún así los que votaron en contra. Judith Pero, de la Mata, por ejemplo. claro, o sea, jamás iba a votar a favor. me maldijo la señora, No, pero básicamente. sí, pues, no, pero entonces, no, pues. esto no ha pasado esta vez. Han dejado que el Congreso
reaccione contra la ley, han dejado que los sindicatos reaccionen contra la ley, y a la de Ripley, tú querías sacar esta ley y requerías el apoyo de los fujimoristas. Les acabas de decir que no el indulto. Claro, entonces no se puede. Entonces ya despídete, pues, hermano, o sea, tu ley ya no hay manera. Aunque los fujimoristas, si lo sientes y si los explicas, les podría convenir. Porque esta fue la reforma que ellos no hicieron. Ellos querían la ley. Claro. Coqui Morelli ha escrito un artículo que ya era un poco exagerado, porque hablaba de la mano de Dios Díaz, con Dios, no sé cómo se llama, Juan de Díaz Dios. Bueno, hablaba de él. El artículo ya era, el señor era un superhéroe, y el superhéroe un día se enfermó, y Johnny Lescano aprovechó y le sacó el dictamen de la Comisión de Trabajo, que es pésimo. Negativo, claro. Pésimo, no se puede esperar otra cosa. Han hecho un trabajo político pobre, ¿no? Además, es absurdo que el MES meta la ley a través de la Comisión de Presupuesto. No era, pues, como así es. Si Servir ¿no? trabaja con el Ministerio de Trabajo y con Economía para tener un proyecto de ley y lo quieren presentar, que lo presenten. Lo que yo no entiendo es por qué hacer las cosas así. Evidentemente, el presupuesto tiene la mejor información sobre el número de trabajadores públicos, porque es muy mala la información. El presupuesto tiene un excelente asesor y secretario técnico, Roberto, que es muy bueno, ¿no? Claro, entonces se han confiado un poco en él. No, y presupuesto en el MEF. Ya. O sea, de todas las entidades del Estado, la entidad que tiene la mejor información sobre planilla pública es presupuesto. Claro. Te digo por experiencia. Si tú quieres buena data sobre empleo público... No, pero yo creo que ha debido ser la Comisión de Economía, que típicamente es una comisión muy seria, muy ortodoxa para el estándar del Congreso, sin duda, ¿no? Claro. El trabajo es al revés, normalmente. Seguridad social, agraria son las comisiones más heterodoxas, más populistas, ¿no? Además, estás pidiendo a congresistas que saben poco de régimen laboral privado y menos de régimen laboral público, que aprueben una ley que en el fondo es bien compleja, porque lo que estás definiendo es derechos de aquí para adelante. Claro. Y se introduce en la ley este tema de la evaluación, que genera terror, porque por alguna extraña razón, o sea, el señor Pablo Secada y yo somos evaluados todos los días en nuestro trabajo. Yo tengo evaluación diaria, o sea, a mí la cantidad de gente que me ve es mi evaluación. Tu rating, claro. Esa es mi evaluación. Tú tienes tus lectores, tus jefes, en fin, todos tenemos algún tipo de evaluación. Pero en el sector público, el personal nombrado es propietario del puesto de trabajo. Entonces considera que su puesto de trabajo no puede ser evaluado jamás. Aunque, como tú dices, el señor llegue, marque su tarjeta, se cruce de brazos y a las 5 de la tarde marca la tarjeta y se vaya. Bueno, yo sé de casos en los que han agarrado a funcionarios públicos que filtraban información y los han puesto en un cuarto en el que no había teléfono, internet, nada, y les han dado el periódico para que hagan michis, ¿no? Claro. Y jueguen genograma. Porque son propietarios del puesto de trabajo. Porque no hay otra manera, digamos. Entonces, terminaban 6, 7 personas en un cuarto que estaba aislado del equipo porque no querían que filtren información. Porque finalmente no hay forma de sacarte tampoco del sector público. Sí hay forma, por supuesto, tienes que ir a un tribunal. A un proceso administrativo que pudo durar pues 2 años, ¿no? Sí, es muy difícil. Fíjate, ese es el problema además que incluso tenía el magisterio para sacar a profesores terroristas y violadores de las aulas. Tuvieron que sacar una ley. Pero por ejemplo, el proceso administrativo. La ley de carrera magisterial que ha sido cambiada en este gobierno, te sienta un precedente. Es exactamente la misma idea. Es la misma idea. Y no ha pasado nada. Y no me van a decir que los maestros que entran a la San Marcos con 0,8, ¿no?, van a estar mejor calificados que otros profesionales que pueden entrar al resto del sector público, ¿no? Así es. Ahora, lo que viene a continuación sería una evaluación. Y esa evaluación, como te decía, es aterradora. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Que las personas den un examen, porque lo que te dice los sindicatos es, y si no pasas la evaluación te votan, pues ahí está la violación de la libertad. No, porque no dice eso la ley tampoco. No lo dice. El exministro Neves, que no van a acusar pues de neoliberal ni nada por el estilo, ha dicho que es razonable porque te dan la oportunidad de mejorar. Entonces, es el mismo esquema que la carrera magisterial, no es que te jalan un examencito de cuál es la capital de Huancavelica y te votan, ¿no? No es el examen de brevete, ¿no? De verdad. Es una pregunta rarísima el examen de brevete, ¿no? Jorge Basadre, ¿qué es? ¿Historiador? ¿Músico? ¿Antropólogo? Y si la responde bien, te da el brevete. Que es Leonardo da Vinci. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Y seguimos con Pablo Secada para ver qué va a pasar con esta ley, porque de repente no pasa nada, ¿no? Yo creo que es un riesgo que están corriendo, pero si quieren cambiar las cosas todavía lo pueden hacer, ¿no? Como hablábamos fuera de cámaras, tienen que empezar a hablar con líderes de opinión. Sentarse, informar bien, escuchar las dudas, atender las dudas. Tienen que empezar a soltar información en los medios. Información, real información, o sea, nada de opiniones, pura información. No, y además incluso decirle a todos los trabajadores del Estado, lean la ley.
¿Qué es lo que yo he hecho para entrevistarte? Me he leído el capítulo de estabilidad laboral. Ahí no dice que van a votar a nadie. Tienen las mismas condiciones de estabilidad laboral que el sector privado, exactamente iguales, es igual. pero incluso más, más favorables para el trabajador en el sector público. Las críticas son mentiras, punto. Entre el 40 y 45, creo, de la ley, están todo lo que han dicho que es de otra manera. Que no hay. El convenio con la OIT, lo de la negociación colectiva. Hay negociación colectiva, sin necesidad de formar sindicatos, sin ningún problema. Hay derecho a sindicato, hay derecho a la huelga. Hay libertad sindical, o sea, los dirigentes pueden ser... Y hay otra cosa que es cierta también, y eso es que creo que los trabajadores del sector público tendrían que entender. Los sindicatos en el sector público, salvo SUTEP, están muy disminuidos, pero muy disminuidos. En médicos, enfermeras, obstetrices y SUTEP sí hay sindicatos fuertes, en todo lo que es salud y educación. Pero los trabajadores civiles, digamos, del sector privado, del sector público, o sea, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Agricultura, ya no están. No, te pongo un ejemplo en el MEF. Claro. En el MEF hubieron cambios en el 2006-2007, que después, cuando entró Valdivieso en el 2008, le pidieron que corrija. ¿Y sabes cómo fue la reunión? Fueron 25 personas sentadas en el comedor del MEF, diciendo, este es el problema. Perfecto. Y le llevamos el problema al secretario general. Yo fui a la reunión y se quejaron conmigo. Alberto León era el secretario general. Dije, Alberto, hay esto. Sí, tienen razón, me dijo, y lo arregló. Sí, listo, la negociación colectiva... Pero eso no es sindicato, eso no es nada, pues. Claro, eso es una preocupación de los trabajadores que dicen, hoy tenemos derecho a esto y no das. Antes era el sindicato que iba, abogado, después te hostigaban cuando entrabas y salías al MEF, nada. Pero, claro, eso terminó porque dejó de ser representativo de los intereses de los trabajadores. Claro, ¿no? O sea, uno se afilia a una asociación cuando representa sus intereses. Y los sindicatos modernos que deberían haber son sindicatos que le ofrecen servicios a los trabajadores. Así es, ¿no? así es. Salud, seguro de salud, asesoría jurídica, capacitación, asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría legal. Por ejemplo, yo quiero salir del MEF, ok, yo te ayudo a la negociación. Puro servicio. Eso no hay. Eso no hay, ni por chiste. O sea, andan todos todavía en la nota dialéctica de la patronal, ¿no? Yo les he dicho 100 veces, si tomaran la agenda de igual trabajo, igual remuneración para las mujeres, miren, habrían miles, millones de mujeres afiliadas a los sindicatos. No, pero no hay eso. Pues, y este esquema que te digo de servicios, porque es tan simple como que en vez de que vayan 5 personas a hablar con la compañía de seguros, van a ir 500. Claro, el sindicato tal, claro, lógico. Entonces el sindicato en representación de ellos les consigue súper buenos planes, ¿no? Claro, pero no se les ocurre. Entonces están en otro tema, ese tema ojalá que venga, pero por ahora creo que el gobierno todavía lo puede hacer, pero esto se le está yendo de las manos, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Pablo Secada, esperemos que nos escuchen. A veces nos escuchan. O sea, yo creo que nos escuchan, pues se hacen los que no nos escuchan. Realmente esto es importante, esto es algo por lo que el gobierno se tiene que jugar. El presidente y Nadine tienen que jugarse por este tema. Este es un tema realmente que puede marcar la diferencia. Yo lo dije, mira, hace 20 años, esta es la piedra angular de la reforma del Estado. No puedes hacer reforma del Estado si no arreglas el problema laboral. Y acuérdate, solamente ese problema es gravísimo. Ya hay un plan de becas para funcionarios públicos, o sea que en verdad el siguiente paso, que sería becas, ya está. Tienes que hacer ahora la base, que es el comienzo pues de todo. De todo. Muy bien, gracias Pablo. Ya sé que volamos en la hora.